La pantalla nada más para recordar en dónde nos quedamos en la clase anterior. Listo. Miren, en la clase anterior desarrollamos el espacio de estados de este circuito RL, de esta planta eléctrica, y llegamos a esta ecuación de estado, ¿no? Esta ecuación de estado con sus dos entradas, ese es el vector de entrada, y sus dos estados que están aquí, ¿de acuerdo? Y después decidimos elegir 4 posibles salidas de este espacio de estados, de tal forma que tenemos ya una matriz C, que les comentaba, se conoce como matriz de salida, y una matriz D, aquí sí existe matriz D, que se conoce como matriz de transición directa, ¿de acuerdo? Igual tengo mi vector de entrada y mi vector de estados. Y pudimos comprobar pues, que todas las dimensiones de las matrices se cumplían para poderse multiplicar y poderse sumar y tener como resultado una matriz de 4 por 1 que corresponden a nuestras cuatro salidas. Y comenzamos a desarrollar nuestra computadora o nuestro diagrama de simulación analógica, que es que es aquí. Nada más pusimos 2 salidas, porque pues les comentaba que si poníamos las 4 ya sí va a ser un poquito medio complicado poderlo leer. Lo que está en negro es la ecuación de estado y lo que está en azul es la ecuación de salida. Desde aquí, miren, por eso a la matriz D se le conoce como matriz de transición directa, porque se toma la entrada y va directamente para calcular la salida. Por eso se le conoce como matriz de transición directa. Y un punto más. Yo les comentaba que este símbolo, este icono que puse yo aquí, corresponde a un integrador. Esta es la notación con la que surgió el control clásico, los diagramas de simulación. Ya, por ejemplo, cada autor o cada software puede agregarlo como el autor decide, ¿no? Por ejemplo, en MATLAB, el integrador corresponde a 1 sobre S, ¿de acuerdo? Y creo que, no sé si en el OGATA o en otra bibliografía de control, en lugar de poner 1 sobre S o este símbolo, un rectángulo pegado con un triángulo, ponen un bloque en donde adentro del bloque ponen un integral. Pero bueno, esto es para que conozcan ustedes las distintas notaciones, o a lo mejor en séptimo utilizaron cualquiera de estas 3. Pero deben de tener en cuenta que es exactamente lo mismo. Estamos integrando. Y quedamos en la clase anterior que íbamos a construirlo en Simulink, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna duda sobre esta clase para entonces poder avanzar con la siguiente. Ustedes me dicen si tienen alguna duda o no. Bueno, yo les había comentado que para poderlo simular en Simulink era necesario o sería necesario ahora pues asignarle valores a las resistencias, ¿no? A las resistencias y a los inductores para poder tener ya valores numéricos que puedo utilizar Simulink pues, para poder resolver las ecuaciones diferenciales.
Déjenme buscar los valores, no sé si los tenía yo por aquí. No, no los tengo. Pues vamos a inventarlos. De todas formas, vamos a poder nosotros comprobar que nuestro modelo es correcto. Miren, voy a aprovechar esta clase, igual la del 3 y 4 de febrero, aquí mismo, para poner los valores de la resistencia y de las inductancias. Nada más estaba buscando si las tenía en algún lugar para poder conocer los posibles resultados que obtendríamos y que no nos quedara por sorpresa. Pero mientras los escucho, si es que tienen ustedes alguna duda o pregunta que tengan, si no, para continuar. Miren, ya encontré miren, las dos inductancias. A ver, algo está pasando aquí con mi tabletita que no me deja escribir. Las dos inductancias, dejé ponerlo aquí, con L1 igual a L2, vamos a ponerlo igual a 1 Henry, ¿no? Las resistencias R1 igual a R2 igual a R3, vamos a ponerlas igual a 2 ohms. Simplemente para poder tener aquí valores numéricos con los cuales poderlo simular, ¿no? Con estos valores vamos a simular el circuito. En Simulink, bueno, vayan abriendo su MATLAB, los que tengan MATLAB. ¿Quién tiene MATLAB ya instalado en su computadora? ¿O quién ha usado MATLAB ya anteriormente, en sexto o en séptimo? Voy a poner para la simulación. Aprovechando una vez. A ver, ¿nadie ha usado MATLAB anteriormente o sí? Yo, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, o creo que la pregunta sería, ¿quién no ha utilizado nunca MATLAB? ¿Todos han usado MATLAB? ¿Quién? No, yo no. ¿Tú no? ¿Quién es? Que no Daniel, los veo bueno, aquí. sí lo he usado, pero pues, no con mucha experiencia, más bien, me cuesta mucho trabajo. Pero ¿lo tienes instalado ahorita en tu computadora? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Pues todos vayan abriendo MATLAB. Se me espera un ratito porque tarda a veces en abrir. Vayan abriendo MATLAB, por favor. Y los que puedan entrar a Simulink, pues entren a Simulink. Sí sabían que pueden correr un MATLAB en línea, para los que sus computadoras a lo mejor no son tan, pues no sé, a lo mejor tan potentes o tan recientes para poder correr MATLAB y tener abierto Teams y cualquier otro programa abierto. ¿Sí sabían que pueden correr MATLAB en línea o no? Sí, profesor. ¿Quién no sabía que puede correr MATLAB en línea? ¿O quién no sabe?
Bueno, todos deben de, o todos deberían de tener su licencia oficial de MathWorks para poder correr MATLAB en su computadora o correr MATLAB en línea también. A lo mejor en línea podría ser un poquito más ligero para sus computadoras. Eso sí podría ser un poquito más ligero correr en línea sus computadoras. Sí, profe, bueno, así lo he usado yo y no he tenido problemas. Qué bueno. Bueno, mientras, pues entren a su cuenta de MATLAB. Los que tengan MATLAB instalado en su computadora, abran MATLAB para poder construir este diagrama de simulación que nosotros dibujamos la clase anterior, pasarlo ahora a Simulink de MATLAB. Y recordar también ese aspecto, ¿no? De cómo construir diagramas de simulación en MATLAB, en Simulink de MATLAB. Por eso me estoy esperando un ratito, para que todos o entren a sus cuentas de MATLAB o abran MATLAB en sus computadoras. Yo voy a compartir ahora sí toda mi pantalla para para que se vean todas las ventanas que vamos a involucrar aquí en MATLAB. Si alguien se atrasa, con toda confianza me dice, y los esperamos. Yo ya tenía abierto aquí MATLAB. Aquí está, MATLAB abierto. ¿De acuerdo? Yo ya lo tenía abierto, pues preparando la clase. El mío es un MATLAB viejito, es un MATLAB 2014A. Realmente no es estrictamente necesario ahorita para lo que vamos a comenzar a hacer que sus MATLAB sean los más recientes. En esa computadora que estoy utilizando, tengo el MATLAB 2014A y ese está instalado en mi PC. Ustedes pueden correr, si quieren, la última versión que acaba de salir de MATLAB, que es el 2022A, o correrlo en línea. Puede ser que la interfaz de aquí arriba sea un poquito diferente a sus MATLAB que tengan ustedes, ya sea en línea o el que tienen instalado en su computadora. Pero el chiste es que busquen este botón que dice Simulink, ¿de acuerdo? O si no lo encuentran, o si es un poquito diferente su interfaz con la mía, lo que pueden hacer es simplemente poner en la consola el comando, ¿no? Simulink. Simulink. Le dan clic a este comando y después de un rato pues les va a aparecer esa ventana de Simulink. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, al menos en MATLAB así aparece. En los MATLAB más recientes creo que tienen que agregar, creo que entran a Simulink y después tienen que dar clic en un botón que es un modelo en blanco o blank model, creo que aparece en la pantalla.
Pero si alguien se atrasa, con toda confianza me dice. Esa ventana que le sale en Simulink que dice blank model o modelo vacío, modelo en blanco, sería equivalente aquí en ese MATLAB que yo tengo a crear un nuevo modelo. Voy a crear entonces un nuevo modelo. Un nuevo modelo en MATLAB. Y en esta ventana voy a comenzar a construir mi diagrama de simulación jalando los iconos de esta librería hacia esta parte. Ajá. Entonces, miren, mi diagrama de esa computadora analógica es este. Es este que tengo aquí. Ese que están viendo en pantalla. Recuerden que ustedes tienen la oportunidad de ver la videoconferencia o la clase en línea y tener otras ventanas abiertas. Yo me tengo que estar switchando entre ventanas para poder ver los diagramas, pero no importa. ¿Sí? Vamos a comenzar a construir entonces este diagrama de simulación en Simulink de MATLAB. ¿Todos están listos? Ya con su MATLAB abierto, su Simulink abierto y su nuevo modelo creado. Recuerden que sí, que el que calla otorga. Si nadie me dice nada, yo me voy de corrido, ¿eh? Yo no los puedo ver. No, profe, espere, todavía no me abre. Bueno. Completo el MATLAB. Espere tantito, espere. Está bien, no hay ningún problema. Mientras yo voy a aprovechar para abrir mi MATLAB en línea también. Para ver cómo es la... Porque este MATLAB, este viejito que tengo, creo que ya cambió mucho con respecto a las nuevas opciones que hay. En todo esto que están viendo ustedes en la clase, pues es para los que van a trabajar con el MATLAB en línea, que posiblemente sea un poquito más rápido que tenerlo pues instalado en las computadoras, a lo mejor convendría, ¿verdad? Bien, acabo de entrar a MathWorks, siempre les pide que seleccionen de qué región del mundo se están conectando. Lo más lógico es que le pongamos nosotros Latinoamérica. Después me voy a productos y aquí está MATLAB en línea o Simulink en línea. Voy a entrar a este MATLAB en línea y me voy a firmar. ¿De acuerdo? Me voy a firmar con mi usuario y contraseña cuando di de alta mi cuenta en el Politécnico. No sé, para eso necesito saber qué contraseña le puse.
¿Cómo van? ¿Ya están todos listos para comenzar la simulación? Ya, profe. Perfecto. Bien, le dan aquí en abrir MATLAB y van a ver que la ventana o esta ventana en el navegador es exactamente igual a la ventana de su MATLAB instalado en el escritorio, ¿no? Y aquí es el botón de Simulink. Entonces, cualquiera de las dos opciones que quieran utilizar, está bien, no hay ningún problema. Y aquí está lo que les decía, en los MATLAB modernos le tienen que dar aquí, en crear modelo. Crean un nuevo modelo, vean qué rápido está corriendo con respecto al MATLAB que tienen a lo mejor instalado en sus computadoras. Y ya está aquí el nuevo modelo. ¿De acuerdo? Entonces, en este modelo es donde vamos a utilizar nosotros, o es donde vamos a dibujar nosotros este diagrama de simulación. Aquí está la librería. Exactamente igual, miren, aquí tienen todas las ventanitas. Creo que está limitando el espacio por el navegador, ¿no? Porque todo está limitado a la ventana. Si ya lo hago grande, entonces ahora sí ya. Voy a utilizar el MATLAB en línea simplemente para tener esto. Déjenme cerrar este MATLAB para que no me consuma recursos en la computadora. Y entonces ahora sí vamos a comenzarnos a cambiar entre cuentas, ¿no? Entre este diagrama, porque este es precisamente el que vamos a pasar al diagrama de simulación. Entonces, miren, de este diagrama vamos a aplicarle primero dos escalones unitarios como entrada a nuestra señal de siempre. Esos escalones los encuentran en esa sección que dice fuentes, ¿no? O entradas. Y aquí está el escalón unitario. Vamos a tomar dos escalones unitarios. Hagan ustedes lo mismo para los que no conocen mucho Simulink. Tomen dos escalones unitarios que serán nuestras entradas, U1 y U2. Podemos inclusive agregarle los nombres U1 y U2. Esas serán nuestras entradas. Un poquito más grande para que se alcancen a ver mejor. Lo único malo es que aquí estamos limitados a las dimensiones del explorador web. Quiero mover las ventanas y no me deja mucho. Bueno, no se puede todo, ¿no? Aquí tengo U1 y U2. ¿Dónde me quedó U2? Aquí. Y
Ustedes en el diagrama, recuerden que tienen ustedes dos pantallas y pueden estar viendo lo que hicimos en la clase anterior, más lo que vamos a agregar nosotros aquí. Para yo no estarme cambiando entre pantallas, ustedes tienen la de la clase anterior y esta, la de la conferencia. Ustedes tienen sus ventanas abiertas. Entonces, después de U1, la ganancia que sigue, o según nuestras ecuaciones, U1 está multiplicado por 1 entre L. Pueden ver las ecuaciones a las que llegamos. Me refiero a estas ecuaciones que tenemos nosotros aquí. A estas ecuaciones que tenemos nosotros aquí. U1 está multiplicando a 1 entre L, o precisamente es esta parte en mi diagrama de simulación, ¿de acuerdo? U1 está multiplicando a 1 entre L. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar ahora una ganancia, y esa se agrega en operaciones matemáticas y se agrega como ganancia. Vean la diferencia en la notación del diagrama de simulación, ¿de acuerdo? Con Simulink, aquí la ganancia es un triángulo. Cuando nosotros podíamos confundirnos que nuestro diagrama de simulación, la ganancia es un cuadrado y nuestro integrador es un triángulo, bueno, pegado con un rectángulo. No se confundan ustedes, ¿de acuerdo? No se vayan a confundir. Entonces vean esta parte, y aquí la ganancia sería 1 entre L. Ya habíamos dicho que las inductancias valen 1 Henry. Si es 1 entre L, pues entonces esa ganancia es un 1. ¿Cómo pongo la ganancia? La ganancia se pone dando doble clic precisamente en ese bloque y agregando aquí el valor de la ganancia, ¿de acuerdo? 1 entre, o la inversa de 1 Henry, pues me da 1. Esa ganancia queda como un 1. Y esta ganancia iba a un punto de suma. El punto de suma también está en operaciones matemáticas y pueden utilizar este bloque que se llama add, o pueden utilizar este bloque que se llama sum, este que estoy marcando aquí. La única diferencia es el dibujo que tiene, ¿no? Uno es un cuadrado y otro es un círculo, como el que nosotros utilizamos en los diagramas que hemos estado haciendo. A mí en lo particular me gusta utilizar este cuadrado. Quedan las líneas un poquito más rectas, ¿no? Y este es un punto de suma de 3 entradas. Vean aquí las 3 entradas. Bueno, pues aquí yo solamente tengo 2. ¿Cómo agrego una tercera entrada? Le doy doble clic y agrego entonces la lista de signos que voy a utilizar. Vean en este diagrama que a la entrada tengo negativo, porque esa ganancia llega con signo negativo. Esta ganancia llega con signo positivo y esta con signo negativo. Voy a agregar los mismos signos en este orden. Menos, más, menos. Menos, más, menos. ¿De acuerdo? Y entonces ahora sí, ya tengo mi punto de suma con 3 entradas. Esta ganancia llega precisamente con signo positivo. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda me van diciendo, ¿eh? Y la salida de este punto de suma, la voy a conectar al integrador, porque de este punto de suma sale x1 punto. Entonces, de este punto de suma, la voy a conectar al integrador. ¿De acuerdo? El integrador se encuentra en continuo porque estamos en tiempo continuo, y vean el bloque que es el integrador, 1 sobre s. Noten la diferencia entre los distintos bloques que hay. Y la diferencia entre nuestro diagrama de simulación y cómo se construye en Simulink. El integrador es un cuadrado que dice en medio 1 sobre s, cuando aquí, en nuestro diagrama que nosotros dibujamos en clase, es un círculo, ¿de acuerdo? Para que no se vayan a equivocar o a confundir. Entonces, de este punto de suma, sale x1 punto. ¿Cómo pongo una etiqueta? La etiqueta la pongo haciendo doble clic sobre la línea de conexión. Entonces aquí yo le puedo poner x1 punto, ¿no? Porque no puedo poner puntito encima. Ajá, ya me queda ahí x1 punto. ¿De acuerdo? Ahora, la salida de este integrador, lógicamente, ya es x1. Y lo voy a utilizar para comenzar a completar la ecuación de x1 punto. ¿De acuerdo? ¿A qué ecuación me estoy refiriendo? Pues a esta que tengo yo aquí, ¿de acuerdo?
de esta de x1 punto. Recuerden, es x1 por la multiplicación de R1 más R2 entre L1. Si R1, R2 y R3 valen 2 ohms, entonces esto sería, y las inductancias valen 1 Henry, entonces esto sería 4, ¿de acuerdo? Sería menos 4. ¿Sí? Entonces, déjenme mover ahora esto un poquito para abajo, para poner otra ganancia aquí, que salga precisamente del integrador y se regrese al punto de suma. Puedo tomar una ganancia, tomarla otra vez de la librería o con control y arrastro el mouse para poderla copiar. Pero la dirección de la ganancia va ahora en sentido contrario, porque su entrada sería por la derecha y su salida sería por la izquierda. Esta ganancia está en un sentido que la entrada es por la izquierda y la salida por la derecha. ¿Cómo la acomoda para no estar cruzando líneas de conexión? Bueno, pues le doy clic derecho y le voy a dar aquí en Flip Block. Déjenme ver dónde está ahora aquí en el MATLAB en línea. A ver aquí en Es con formato. control I, profe. Ah, si no, aquí es con formato también, y efectivamente es control I, miren, aquí dice Flip Block, control I, para que lo cambien de dirección. Muchas gracias, ¿eh? Entonces ahora sí, conecto esta parte de aquí, la entrada, y ese se viene para acá. Si ven, el signo está aquí, el signo ya está aquí, lo único que tengo que poner aquí es la ganancia que habíamos calculado hace un momento, que era de 4. ¿De acuerdo? Le doy doble clic y le pongo 4. Entonces ahora sí, ya tengo la ganancia de 4 con signo negativo en el punto de suma, tal como nosotros lo dibujamos aquí. ¿De acuerdo? Este signo no está en la ganancia del bloque. Este signo no está en la ganancia del bloque, sino que está en el punto de suma. ¿De acuerdo? Igual como lo estamos nosotros dibujando aquí. Y entonces de esta línea precisamente sale ya X1. Entonces voy a ponerle aquí X1. Y ya tengo aquí X1. ¿Sí? Con la anotación para no confundirnos y poderlo seguir con nuestro diagrama de simulación que nosotros ya habíamos dibujado en la clase anterior. Y voy a hacer lo mismo entonces ahora para U2. ¿De acuerdo? Para U2, si se fijan, de U2 lo multiplico por 1 en L2, paso un punto de suma y le vuelvo a generar aquí una cierta ganancia. ¿De acuerdo? Ahora con R2 y R3. Bueno, pues como la estructura del dibujo es casi la misma, recuerden, es con control y arrastran la ganancia. Profe, Ajá. ¿cómo dijo que se ponía el X1? Solamente se le da clic sobre la línea de conexión, doble clic, y ya te aparece el cursor para que puedas escribir tu etiqueta. Ah, gracias. Ajá. Vean, es casi lo mismo. De hecho, las ganancias es la misma porque L2 y L1 valen 1 Henry. Entonces aquí yo le estoy poniendo ganancia de 1. Inclusive esa ganancia podría quitarla. No es necesario que cuando una ganancia sea 1 se ponga. ¿De acuerdo? Simplemente la puse pues para que quedara ahorita marcado específicamente cómo se ponen las ganancias, pero realmente no la necesitamos agregar. Cuando son ganancias de 1, pues simplemente se pone la línea completa y ya. ¿De acuerdo? Por eso ahorita tranquilamente puedo quitarlo. Sí, los escucho. ¿Cómo se llamaba el que dice uno sobre ese? Integrador, está en continuo. Aquí en continuo y se llama integrador. Gracias. Si creen que voy muy, muy rápido, también me detienen, ¿eh? Y los espero. Esta ganancia... no, me falta el integrador, ¿verdad? Déjenme. Bajo el integrador, vean ya ahorita. Es relativamente fácil hacer ya estos diagramas. Aquí ya no sale X1 puntos, sino que sale X2. Sí.
Se copió con todo y la etiqueta. Y de aquí sale X2. ¿Sí? ¿Hasta aquí cómo van? ¿Van bien? ¿O no? ¿O me espero un poquito? Porque esa también queda de 4, porque dijimos que las resistencias, esas resistencias también valen 2, todas las resistencias. Entonces este es 2 más 2 entre 1, pues 4, ¿no? Vuelve a ser aquí menos 4. Y ya casi tengo resuelto X1, ya casi tengo resuelto X2. No sé cómo van ustedes. No sé si vamos a la par o me espero un ratito. Ya lo único que me falta ahora es completar las dos ecuaciones diferenciales. Completar X1 punto con la ganancia que multiplica X2, que es esta trayectoria que tengo aquí, y completar X2 punto con la ganancia que multiplica X1, que es esta trayectoria que tengo aquí. Y como pueden ver, los dos o las dos ganancias valen 2, ¿no? R2 entre L1, 2 entre 1. Y R2 entre L2, 2 entre 1. A lo mejor hubiera convenido ponerle otros valores a las inductancias, ¿no? Para que no quedaran todas iguales. Bueno. Control y arrastran. Aquí voy a arrastrar estas ganancias para irlas acomodando, y estas ganancias valen 2. Y esta viene para acá, esta viene para acá, esta viene aquí y esta viene aquí. Y ya tengo completo mi ecuación de estado. ¿Sí o no, chicos? ¿Vamos bien? Déjenme contestar la llamada, mientras ustedes se ponen.
¿Cómo van? ¿Ya? ¿Ya estamos todos al parejo? Para poder Ya, profe. continuar. Bien. Entonces ahora Sí, lo que nos falta es construir esta parte de azul, que es la ecuación de salida. Esta ecuación lineal que tenemos nosotros aquí, que yo nada más puse las primeras dos salidas. Voy a hacer exactamente lo mismo, el voltaje en R2 y el voltaje en L2 también. Nada más. Entonces vean, para el voltaje en R2 es la suma de las corrientes que circulan por R2 en este diagrama que nosotros tenemos aquí. Ese es el voltaje en R2. Por eso es que nuestra salida quedó como Y1 igual a R2 por X1 más R2 por X2. Y eso está representado aquí. ¿De acuerdo? En esta parte que tenemos aquí, R2 por X1 más R2 por X2 es igual a Y1. Bueno, pues lo vamos a hacer. Voy a agregar otro punto de suma, salvo que en lugar de que sea de 3 entradas, ahora va a ser nada más de 2, y los dos signos pues van a ser positivos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es tan fácil como cambiar los signos. Ponerle 2 signos positivos y ya. Y se va a multiplicar por una ganancia de 2, porque recuerden que las resistencias valen 2 ohms. Entonces voy a utilizar una de estas ganancias y ahorita la volteo, ¿no? Recuerden que es con formato o con control I, como lo quieran utilizar. Un control I para que se voltee un poquito más rápido, y conectamos esta parte aquí y esta parte aquí, y recuerden que la ganancia es de 2. Entonces tomo esta resistencia también para acá y la conecto. Y entonces aquí a esta salida yo ya tendría entonces el voltaje en R2. ¿Cómo lo puedo ver? Bueno, no sé, aquí está mi librería. Lo puedo ver aquí. Ahora me voy a esta librería que se llama Sinks. Y voy a tomar este bloque que se llama Scope y lo voy a conectar a la salida del punto de suma. En este Scope o en este visor yo veré el voltaje en R2. Miren, aquí me sigue copiando X1 punto. Aquí sería Y1, ¿no? Y1. Por aquí saldría Y1. Y utilizaría también ahora para calcular Y2. Y2 es el voltaje en el inductor 2, que es menos R2 por X1 y R2 más R3 por X2 con signo negativo más U2, es lo que tengo yo aquí, ¿de acuerdo? Ese sería el voltaje en L2 que lo obtuvimos de aquí, miren, de aquí, en esta parte de aquí, despejando estos dos elementos que es el voltaje en L2, despejándolos es como llegamos nosotros a ese resultado. ¿Sí? Si tienen alguna duda, bueno, pues con toda confianza podemos repasar esta clase. Yo les comentaba que como son diagramas de simulación, no tiene caso que nos ahorremos nada. ¿Por qué? Porque miren, yo de este 2 podría tomar aquí una salida y ponerlos en el siguiente punto de suma. Pero esa idea, fíjense que no me agrada mucho, porque si en determinado momento los valores de las resistencias cambian, entonces este diagrama, si yo tomo de aquí este valor y lo paso para acá, entonces ya no sería una manera correcta de poder representar las ecuaciones de espacio-estados en nuestros diagramas de simulación. Podrían ahorrarse un bloque, pero lo que yo les comentaba, estamos simulando, no estamos construyendo un circuito real. Entonces, realmente que valga la pena ahorrarnos bloques, pues no, ¿eh? Yo les recomiendo que lo vuelvan a repetir. Quizás podrían pensar, bueno, pero pues ¿para qué lo repito si me lo puedo ahorrar? Pues sí, tienen razón. Pero si yo quiero representar fielmente
este diagrama de simulación que represente fielmente a mis ecuaciones, pues yo creo que lo más conveniente es no repetir, es no ahorrarse bloques. Al fin, como les digo, estamos simulando. Por eso es que vuelvo a tomar de aquí el 2 y lo conecto aquí con el signo negativo. Es esta línea que estoy tomando de aquí. Voy a tomar R2 más R3 precisamente como otra ganancia para conectar al otro punto de suma. R2 más R3 multiplicada por X2, que me da un 4. Aquí como que no me acepta muy bien el control para poder copiar. Porque tengo que hacerlo muy lento para que esta computadora me haga caso. Lo conecto aquí y entonces este sería un 4, ¿no? ¿Están de acuerdo? Porque es R2 más R3. Ese sería un 4. Y por último, el más U2 que tengo yo aquí, que es precisamente lo que forma mi matriz D, la famosa matriz de transición directa. Ya les había comentado por qué se llama así, o esa es la razón por la cual se llama así. Porque es una ruta directo de la entrada, un tránsito directo de la entrada para calcular la salida. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, déjenme. No sé si puedo hacer. Como entonces de aquí, una muestra le voy a pasar para acá. Aquí la acomodo mejor que como la sugiere MATLAB. Vente para acá. Así, pero es acá donde estamos. Aquí se me están juntando las líneas. Aquí hay que tener mucho cuidado también, pues para que esto quede lo suficientemente explícito para poderlo leer todas las veces que queramos. ¿De acuerdo? Y aquí está. Se supone que de aquí tiene que salir Y2. ¿De acuerdo? Lo pongo otra vez aquí. Y de aquí no sale Y1, sino sale Y2. Y tengo ya listo o completo mi diagrama de simulación en Simulink de MATLAB. Lo único que resta, por supuesto, pues es simularlo para ver qué tan bien me quedó. ¿Sí? Hasta aquí todos vamos al parejo. ¿O alguien está atrasado? ¿Alguien tiene alguna duda? Miren, como por ejemplo este 4, también este 4 que está aquí, me lo pude haber ahorrado, pero les digo, ¿para qué se ahorran en diagramas de simulación? No tiene caso. Se verían como muy codos si quieren ahorrarse en diagrama de simulación. Si esto lo pasara a un circuito electrónico, les diría, pues claro, te puedes ahorrar aquí una ganancia, un amplificador con ganancia y sus resistencias, y aquí también, ¿no? Pues entonces sí, todo, y por ejemplo, este bloque y este bloque serían el mismo, ese bloque y ese bloque serían el mismo. Se estarían ahorrando ahí mínimo unos 4 amplificadores operacionales y unas 8 resistencias. Le diría, por supuesto que sí, pero es un diagrama de simulación. Bueno, ya lo que nos resta es simularlo. El tiempo de simulación es aquí, en esta parte. Aquí dice, tiempo de parada son 10 segundos, o sea, nada más va a simular 10 segundos. Vamos a dejarlo así. Realmente no sé cuánto tiempo tarde este modelo en llegar a estado transitorio, pero vamos a dejar 10 segundos. Si vemos que no se comporta como nosotros deseamos o como esperaríamos, vamos a aumentarle más tiempo aquí. Pero vamos a simularlo solamente con 10 segundos. Pero antes de simularlo, porque no hay que confiar plenamente, por supuesto, en estos softwares de simulación. Son muy buenos, sí, pero siempre es mejor que nosotros tengamos una idea de a qué vamos a llegar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vean, en este diagrama, los inductores
en T igual con 0, así como les enseñaron ustedes en sus clases de circuitos, ¿cómo se comportan? ¿Como un circuito qué? ¿Quién me dice? Abierto. Como un circuito abierto. Entonces, si yo quiero analizar el voltaje en la resistencia, que es nuestra primera salida, ¿qué voltaje tendría si los inductores en T igual con 0 se comportan como un circuito abierto? ¿Qué voltaje debería tener en R2? A ver, ¿quién me dice? Debería de ser de 0, pues, porque como se comportan como circuitos abiertos, no hay ni voltaje ni corriente. Así es. Entonces, fíjense, en el primer instante de mi simulación, el voltaje en R2 tiene que ser 0. Si yo simulo y comienzo a ver un voltaje distinto de 0 al comienzo de mi simulación en R2, eso significa que mi diagrama está mal, ¿de acuerdo? No sé hasta qué valor va a llegar el voltaje en R2, ni cómo va a ser su curva, ni cuánto se va a tardar en llegar al estado estacionario. No lo sé, porque para eso tendría que resolver la ecuación diferencial. Simplemente estoy analizando los extremos del comportamiento de mi sistema. Lo estoy analizando en T igual con 0 y lo voy a analizar en T igual con infinito. Ese T igual con infinito, estoy dando por hecho que ya estoy en estado estacionario. ¿De acuerdo? Lo que ocurre en medio, eso me lo va a dar la solución a la ecuación diferencial que nosotros llegamos aquí, a esta ecuación diferencial que tengo yo aquí. ¿De acuerdo? A esta ecuación de estado. Pero como no me interesa ahorita resolver la ecuación diferencial, y es la razón por la cual estoy utilizando Simulink, para ahorrarme ese paso, simplemente voy a analizar los extremos de mi simulación para yo tener una idea que mi diagrama está correcto, porque pude equivocarme yo al armarlo, o a lo mejor el software puede tener un error. No son software infalibles, están hechos por personas igual que nosotros, y nosotros nos equivocamos frecuentemente. Puede tener un error en su programación, o puede tener alguna falla en mi computadora, no lo sé, pero simplemente quiero asegurarme antes de simular que lo que yo espero de la simulación es lo que yo de antemano sé que va a ocurrir. Y yo sé que en T igual con 0, el voltaje en R2 va a ser 0. Ahora, en T igual con infinito, bueno, ese T igual con infinito, pues no le estoy diciendo que lo calculen en T igual con infinito, en nada por el estilo, ¿no? En T de 5000 años, no. T igual con infinito significa estado estacionario. En estado estacionario, los inductores, ¿cómo se comportan? De sus clases de circuitos, ¿cómo se comportan los inductores cuando ya el circuito está en equilibrio o cuando ya está en estado estacionario? ¿Cómo se comportan los inductores? ¿Como circuitos qué? ¿Como circuitos qué? circuitos cerrados o cortocircuito? Como circuito cerrado. El inductor se comporta ya como un alambre. En estado estacionario, lo único que yo vería, o que las fuentes verían, sería un arreglo de resistencias. ¿Están de acuerdo? De 3 resistencias, porque los inductores se comportan como un circuito cerrado o como un corto. Entonces, lo que las fuentes verían sería un arreglo de 3 resistencias. ¿Alguien me puede calcular ahorita cuál es el voltaje en R2 si solamente tendría ese arreglo de 3 resistencias? Para hacer eso, fíjense, tendrían primero que hacer por superposición el resultado. Primero, calcular el voltaje en R2 activando U1 y dejando nula U2, ¿de acuerdo? Una fuente de voltaje se anula aplicándole un cortocircuito en sus terminales. Eso también lo vieron en circuitos. Es decir, R2 quedaría en paralelo con R3. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Y el paralelo de estas 2 resistencias crea un divisor de voltaje con R1. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno, a las dos fuentes yo les estoy aplicando un escalón unitario, se me pasó decirles ese.
esa parte. Ese escalón unitario, si le dan doble clic al bloque del escalón unitario, dice que el tiempo del escalón ocurre en 1 segundo. Esto a mí siempre me gusta ponerlo, que el tiempo del escalón comienza en 0 segundos. O sea, mi análisis comienza en t igual con 0. Mi valor inicial es 0 y mi valor final es 1. Es decir, le estoy aplicando 1 a 1, si es un circuito eléctrico, entonces es 1 volt como fuente U1, y igual vamos a aplicarle 1 volt como fuente U2, para que también sea un escalón unitario. Como es un circuito eléctrico, este escalón unitario se mide en volts. Si fuera un circuito hidráulico y yo tuviera como entrada un caudal o flujo, entonces los estaré midiendo quizás en metros cúbicos por segundo o litros por segundo. Este 1 representaría un litro por segundo. Si fuera un sistema mecánico, entonces a lo mejor ese U1 significa, no sé, un newton de fuerza o algo por el estilo, ¿no? Un escalón unitario. ¿Sí? ¿Sí queda claro? O no está, MATLAB no está enterado si es un circuito eléctrico, si es un circuito mecánico, hidráulico, él no sabe nada. Y no le interesa saber. Esto simplemente es una representación gráfica de las ecuaciones diferenciales que nosotros tenemos en nuestro bloc de notas. Esas ecuaciones diferenciales, los únicos que sabemos que representan un circuito RL somos nosotros, ¿de acuerdo? Pero MATLAB no le interesa saber si este diagrama viene de un circuito eléctrico o de un circuito mecánico. Él solamente pone aquí como entrada un escalón unitario. Nosotros estamos dando por hecho que es 1 volt. ¿Podríamos cambiarlo? Sí, ¿cómo no? Lo puedo cambiar. Yo quiero que la entrada U1 sea menos 3 volts. Bueno, pues nada más le pongo menos 3. Mi asunto arreglado. Ahorita vamos a dejarlo con 1. Entonces, me regreso para acá y calculen entonces si es posible, ahorita rápido, simplemente para saber a qué voltaje va a llegar R2 en tiempo estacionario o en t igual a infinito, anulando U2 y dejando solamente U1 con 1 volt. Si anulo U2 y yo ya estoy en estado estacionario, significa que mis inductores son cortocircuito, como anulo U2 haciendo corto en las señales de la fuente, y entonces R2 me queda en paralelo con R3 y las dos hacen un divisor de voltaje con R1. ¿Qué voltaje le salió en R2? Si es que ya lo calcularon. Se lo dejo a ustedes calcular. Yo también lo podría calcular, pero se los dejo a ustedes para que me den el resultado. ¿Qué les dio? El voltaje en R2, que por supuesto es el mismo voltaje en R3, o sea, es el voltaje del paralelo de R2 con R3. A ver, espero sus resultados. ¿Vendría siendo de 2 volts? ¿R2? No, pues es que yo lo tendré que calcular, pero si te salió 2 volts, estoy de acuerdo contigo. No, realmente no lo sé, chicos, porque no lo tendré que calcular. Nos vamos a dar cuenta ahorita que lo simulemos. A mí me salió 0.3333. O sea, un tercio. Sí.
Bueno, pues ya tenemos dos resultados, 2 y 1/3. Yo como que me inclino, sin mucho conocimiento, porque les digo que lo tendré que resolver, como que me inclino a 1/3. Bueno, si esto pasa con Sí, profe. Igual tengo U2, 1/3. perfecto. Si esto pasa con U2 nula, ahora por superposición tendría que anular U1 y activar U2. Bueno, pues resulta que ocurre lo mismo. Con U2 activa es el paralelo de R1 con R2, porque esta fuente está en corto, es el paralelo de R1 con R2, y se crea un divisor de voltaje con R2. Resulta que como las resistencias son iguales, pues entonces volvería a dar 1/3. ¿Están de acuerdo conmigo? Activa U2. Por el principio de superposición, y dado que es un sistema lineal invariante en el tiempo, el resultado final es la suma individual de cada una de las fuentes. Es decir, si para la fuente U1 R2 tiene 1/3 y para la fuente U2 R2 tiene 1/3, sumo los dos y me daría como resultado 2/3. Esto me daría que en tiempo estacionario o en t igual a infinito, R2 valdría 0.6. Bueno, 0.6666. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profesor. Sí. Bueno, pues vamos a ver si es cierto. Ahora sí, vamos a simularlo. Yo les dije, lo que ocurre en t igual con 0 y en t igual a infinito, eso es problema de la solución de esta ecuación diferencial. Si yo quisiera saber qué va a pasar en t igual con 0.1, 0.2, 0.3, etcétera, etcétera, hasta que llegue yo a un estado estacionario, tendría que resolver esa ecuación diferencial y llegar a su ecuación de solución. ¿Qué es lo que no vamos a hacer? ¿Por qué no lo vamos a hacer? No es porque no queramos hacerlo, sino pues para eso hice mi diagrama de simulación. Simplemente quiero analizar qué hay al principio y qué hay al final para saber que mi diagrama de simulación está correcto. Lo que ocurre en medio, pues ya confiaré en que construí bien el diagrama de simulación y lo que está pasando en medio, pues es el resultado de la solución de esa ecuación diferencial que está modelada aquí. La ecuación de estado y mi ecuación de salida que está aquí. Lo voy a simular. Lo voy a simular. También compiló súper más rápido en línea que si lo hubiera hecho en mi computadora, al menos en mi computadora. Yo creo que ya voy a usar MATLAB en línea. Y voy a ver, este es el voltaje en R2, voy a ver si es cierto que lo que acabamos de calcular es correcto o no. Nada más que aquí no se puede hacer grandote, como en Windows. Voy a hacer así. Miren, si simuló mucho, 10 segundos es mucho, parece ser que sí estamos bien. Voy a simular solamente 2 segundos, ¿no? Para tener una gráfica un poquito más compacta y que la podamos ver mejor, apreciar mejor. Miren, aquí está. Vean los resultados a los que llegamos y por supuesto que sí estamos bien. En t igual con 0, el voltaje en R2 es 0. Y en t igual a infinito, o cuando se llega a un estado estacionario que es más o menos como en 1.2 volts, digo en 1.2 segundos ya estamos en estado estacionario, efectivamente ya tenemos, por aquí había unos cursores, ¿no? Creo que eran estos los cursores. Ya tenemos precisamente aquí en el cursor 2, en esta parte de aquí está el cursor 2, ya tenemos precisamente punto 66666, bueno, ahí dice 6.6 exponente a la menos 1, o sea, 0.66, ¿de acuerdo? Entonces, podemos estar confiados en que nuestro diagrama es correcto, ¿sí? Dejen quitar estos cursores, fíjate, ya. Ahí se volvieron a poner. ¿De acuerdo? En t igual con 0, el voltaje en R2 es 0 y terminamos en 0.66, que es la suma de los efectos de cada fuente, como lo acaban de calcular ustedes. Entonces, nuestra simulación es correcta. No hay ninguna duda. Vamos a analizar por último el voltaje en L2. Me dijeron ustedes que un
que un inductor en t igual con 0 se comporta como un circuito abierto. Eso significa que en t igual con 0, ¿con qué voltaje debería de comenzar L2? El voltaje en L2, ¿eh? O sea, recuerden, este es un circuito abierto. Voy a medir aquí y voy a medir aquí el voltaje. Aquí y aquí el voltaje. ¿Qué voltaje estaría viendo? Si es un circuito abierto. El de la fuente. ¿De cuál fuente? El de U2. Me parece muy bien. Y en t igual con infinito, ¿qué vería si esto ya es un cortocircuito? Ahora sí. 0. 0. Bueno, vamos a ver si es cierto. Yo sé, bueno, me están diciendo que en t igual con 0 vería la fuente U2. O sea, me están diciendo que esta resistencia en serie con R3, tendré yo aquí un voltaje y aquí yo tendré el voltaje negativo y aquí yo tendré el voltaje positivo, ¿no? Veamos. Ahora veo aquí Y2. Y vean que nuestra simulación vuelve a ser correcta. Nosotros le aplicamos un escalón unitario a las entradas, o sea, es decir, eso comienza en -1. Comienza a descender la corriente en el circuito hasta que llega precisamente a 0. ¿Por qué a 0? Porque el inductor se comporta como un cortocircuito en estado estacionario. ¿De acuerdo? Entonces vean, sin tener mucho conocimiento, sin resolver la ecuación diferencial, nosotros podemos intuir si nuestros diagramas de simulación o nuestras simulaciones son correctas o no. Al menos nuestra construcción en el diagrama es correcto. Y vean que sí, efectivamente. Comienza en -1 y acaba en 0. Esto significa que si yo le pongo, por ejemplo, en lugar de 1, le pongo -2 como entrada, vamos a ponerle aquí -2, esta simulación, por supuesto aquí el voltaje ya en la resistencia va a cambiar, ¿eh? Porque ya se le está aplicando otro voltaje. U1 sigue con un 1. Miren, vamos a ver cómo se comportaría el voltaje en la resistencia. Comienza en 0, lógicamente siempre va a comenzar en 0, pero ahora acaba en -0.33, ¿no? Porque le gana el voltaje ahora esta que vale -2 y 1 vale 1 volt todavía. Pero lo que me interesaba ver es esta. Eso significa que el voltaje en L2 ahora comienza en -2, precisamente, y va a terminar en 0. Miren, todavía aquí me faltaba unos segundos más para llegar a estado estacionario, un poquito más de 2 segundos para llegar a estado estacionario. Vamos a ponerle 4 para que vean que sí, efectivamente llega a 0 volts. Y aquí está, ahora sí, miren, llegó a 0 volts como en 3 segundos. Comienza en -2 y termina en 0 volts el voltaje en L2. ¿Sí? Ya finalmente podríamos conocer el comportamiento de las corrientes. De cualquier corriente, por ejemplo, X1. Recuerden que X1 es una corriente. Aunque lo tengo que hacer lento, ¿eh? Como que a veces no. Recuerden que X1 es una corriente, entonces yo la puedo conectar aquí. Puedo ver la corriente de malla 1 en este visor, en este scope. La corriente en el circuito comenzaría en 0. ¿Por qué en 0? Porque los inductores están en corto al inicio y termina, aquí me está diciendo que también termina en .66, esa es la corriente de malla 1. Y así puedo yo comenzar a extraer de este diagrama de simulación toda la información que yo quiera de este modelo matemático que fue extraído precisamente
de esta planta analógica. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna duda de este repaso que hicimos ya de una semana de espacio de estados, de ese diagrama de simulación? Eso es lo que vamos a estar construyendo y vamos a estar utilizando MATLAB frecuentemente, salvo que ahora en lugar de construir diagramas de simulación continuo, pues vamos a construir diagramas de simulación discreta. En lugar de utilizar 1 sobre S, ¿qué es lo que utilizaban en sus clases de procesamiento digital de señales? En tiempo continuo se utiliza un integrador. En tiempo discreto, ¿qué se utiliza? ¿No? ¿No pasaron PDS? Porque es así como el... Profe, dijimos que íbamos a usar transformada Z, ¿no? Así es. Ajá. Entonces, si en Laplace es 1 sobre S, en transformada Z, ¿qué se utiliza? 1 sobre Z. 1 sobre Z, déjenme ver dónde está aquí discreto, continuo, aquí está discreto, lo tenía aquí abajo. Vamos a utilizar, ¿dónde está mi retardo unitario? 1 sobre Z. O también mundialmente conocido como el retardo unitario, ¿no? O el retraso unitario, no sé cómo se los hayan dicho en procesamiento digital de señales. No significa que este bloque sea igual a son cosas diferentes, ¿eh? Esto en Z no es igual a esto en Laplace. No se vayan a confundir. Esto no es un integrador, es un retardo unitario nada más. Este sí es un integrador, es un retardo unitario. Ya veremos conforme avance el curso cómo vamos a poder hacer integradores discretos, si se vale esa frase de un integrador discreto. Para poder resolver ahora ya no ecuaciones diferenciales de este estilo, ecuaciones diferenciales de ese estilo, sino ecuaciones en diferencias. Bueno, chicos, hasta aquí alguna duda o pregunta sobre el uso de Simulink y de MATLAB. No, profesor. No, bueno, profe. fue un repaso para todos. Algunos de ustedes ya lo sabían, ya lo habían hecho. Espero que no se hayan aburrido, pero pues tengo que uniformar a toda la clase para poder avanzar al parejo todos juntos. Esa es la razón. Bueno, pues si es así, los veo el jueves. Que estén muy bien, chicos. Nos vemos. Profe, después, profe. Muchas Nos gracias. vemos, Sí, adelante. profe. Sí. Le mandé correo para ver si me podía agregar al el grupo de Teams. Sí, ya te agregué un poquito antes de